Bien, vamos entonces ya a empezar propiamente el estudio de la cinemática de la partícula y, antes de nada, debemos de preguntarnos ¿qué es la cinemática? ¿Qué es la cinemática? También lo vemos en inglés con este término kinematics. Bien, la cinemática es una parte muy importante de la mecánica que estudia el movimiento sin tener en cuenta las causas que lo provocan. Vamos a escribir esto formalmente. Bien, hemos escrito, es la rama de la mecánica clásica que estudia las leyes del movimiento sin tener en cuenta las causas que lo provocan. En este capítulo estudiaremos sobre todo la cinemática de una partícula individual. En el capítulo siguiente, en esta semana, vamos a ver qué ocurre respecto de un sistema de referencia con una partícula. Esa partícula, ahora mismo digo partícula material, pero para nosotros es irrelevante que tenga masa o no tenga. Simplemente vamos a describir su movimiento. Esto será en esta semana 5 y en la semana 6 lo que vamos a hacer es lo mismo, pero con un sistema de partículas muy especial que es el llamado sólido rígido. Cinemática del sólido rígido. Vamos a prestar especial atención a la notación que vamos a utilizar. Antes, cuando estuvimos viendo curvas paramétricas, había puesto que t era un parámetro, pero en este capítulo de cinemática, ¿vale?, nosotros vamos a tener que plantear una notación que va a ser la siguiente. Voy a definir R como, lo vamos a ver enseguida, vector de posición, y R, por ejemplo, en un sistema de referencia cartesiano, R tendrá componentes x y z, perdón, voy a ponerlo así. R será función del tiempo y vendrá dado por x de t, y de t y z de t. También vimos curvas como por ejemplo la hélice, en la cual R se expresaba en función de θ. En la hélice, os recuerdo que era por ejemplo una hélice a coseno de θ, a seno de θ, k por θ. Para introducir el parámetro t, posteriormente hacemos que θ sea omega t y llamaremos omega frecuencia del movimiento, por ejemplo. Pero esto es una curva con un parámetro. Pues bien, cuando nosotros hagamos una derivada temporal, la vamos a anotar no con R', así, no, sino la vamos a anotar con R punto. R punto ya significa derivada temporal. De la misma forma, derivada segunda de R, por ejemplo, con respecto al tiempo dos veces, será R dos puntos. X dos puntos, por ejemplo, será la derivada segunda de la función X con respecto al tiempo dos veces. Esto es clásico en mecánica. Reservaremos la prima, si nosotros ponemos una derivación respecto a un parámetro que no sea el tiempo, por ejemplo, derivada de R con respecto a θ, entonces sí vamos a emplear R', ¿vale?, respecto a un parámetro. Reservamos el punto, por lo tanto, para las derivadas temporales. Siguiendo con nuestros contenidos, vamos a pasar a continuación a ver posición y trayectoria de una partícula. La posición de una partícula vendrá dada por un determinado vector de posición. Así escribimos la posición de una partícula. Vendrá dada por el llamado subvector de posición. Y este vector de posición lo vamos a anotar como R, ¿vale?, en general de t. Este vector tiene que estar referido, el vector, voy a ponerlo en una siguiente línea, este vector estará referido a una determinada referencia, a un sistema de referencia, pero además también a un sistema de coordenadas. Este vector referido a un sistema de referencia
en un sistema de coordenadas. Nosotros hasta ahora estamos acostumbrados a trabajar en coordenadas cartesianas. Sistema de referencia en un sistema de coordenadas. Fijaros. Hasta ahora, como digo, conocemos el sistema cartesiano, en el cual vamos a poner un sistema de referencia R, esto es una R caligráfica distinta de eso, con un origen en O y unas direcciones I, J y K. Fijaros, esto es un sistema de coordenadas y un sistema de referencia. Es el habitual con el que trabajamos en mecánica. Ponemos un triedro y planteamos que un punto en el espacio, como este, tiene, voy a poner así el punto P, aquí esto es X, esto es Y y eso es Z, y esto es O, y estos son los vectores unitarios Y, J, K. Y esto pues tendrá unas coordenadas, las cuales llamamos pues sus coordenadas en cartesianas, ¿verdad? El vector se construye pinchando en el origen y apuntando al punto P. Eso siempre va a ser así. Pero en cartesianas lo vamos a referir así como la X de ese punto, la Y de ese punto, que es esto, y la Z, que será esta altura. ¿Vale? Es decir, esto de aquí son sus tres coordenadas. Las componentes cartesianas de P diríamos que es el punto de coordenadas X y Z. Si queréis podemos poner aquí X de P, Y de P, y la Z de P, X de P, Y de P, y Z de P. Vamos a ver otros sistemas de coordenadas que también se emplean con frecuencia en algunas aplicaciones en mecánica. El siguiente sistema es el sistema de coordenadas cilíndricas. ¿Vale? Voy a hacer aquí así. Este es el habitual. Y aquí vamos a reservar espacio para dos más. Aquí vamos a ver el sistema de coordenadas cilíndricas. Todo esto son sistemas. El cartesiano es un sistema en 3D. ¿Vale? Y lo que vamos a ver aquí son sistemas de posicionamiento en 3D también. ¿Vale? O también se puede poner en coordenadas esféricas. Este sistema vendrá dado por las coordenadas cilíndricas de un punto por tres parámetros que serán ρ, θ y z, en vez de x y z. En esféricas, las tres parámetros serán ρ, θ y φ. Vamos a ver qué son cada uno. Vamos a considerar el mismo punto, para que sea el mismo punto, y para tener siempre la referencia de cómo es en cartesianas, lo vamos a hacer así, ¿vale? Y lo voy a copiar aquí, y lo vamos a copiar aquí también, para que veamos las diferencias. Fijaros, en coordenadas cilíndricas, ρ es el radiovector formado por la proyección horizontal del vector OP. El OP, aquí, ¿vale? Esto es ρ en coordenadas cilíndricas, ¿vale? El ángulo θ será el ángulo que forma, en este caso con el eje X, y la z será la misma z de cartesianas. Por ejemplo, nosotros podríamos posicionar un punto en coordenadas cilíndricas indicando que vale 5 pi medios, 5 pi cuartos, por ejemplo, y 2. Significa que voy a tomar en el plano XY una circunferencia de radio, una circunferencia de radio 5. ¿Vale?
En esa circunferencia de radio 5, con el eje X, me muevo un ángulo θ de pi cuarto, que son 45 grados, me paro, y donde he llegado, subo en vertical, y ahí determino de manera única un punto P. ¿Vale? Veis que este 5 no es, esto es muy importante, 5 no es el módulo del vector de posición que tendríamos aquí, ¿vale? En estas coordenadas, OP, ¿vale? En este sistema es el vector de posición. Este vector tiene un módulo, pero no es ρ para un sistema de coordenadas cilíndrico, es solamente la proyección horizontal, ¿de acuerdo? Lo que sí es el módulo de R es en coordenadas esféricas ρ. Esto en coordenadas esféricas sí coincide con el módulo de R. ¿Cómo se posiciona un punto en coordenadas esféricas? Bueno, pues con la proyección horizontal vamos a tener aquí, fijaros, dos ángulos. Voy a trazar la proyección horizontal del vector OP y será así. Esta línea. Pero esta línea ahora es una línea de ayuda. Esta línea me define este ángulo, perdón, me define este ángulo. Esto también lo podréis ver con el otro ángulo complementario. Pero a este ángulo de aquí le voy a llamar φ. Es el ángulo de elevación. Y este ángulo de aquí, en planta, es θ. Igual que el de coordenadas cilíndricas. Fijaros que un punto aquí se posiciona con esta terna ρ, que es este módulo, ¿vale? Φ, que es cuánto de levantado está con respecto al plano XY, ¿vale? Cuánto de levantado está. Y θ, que sigue siendo este mismo ángulo. De tal manera que en coordenadas esféricas, R podría venir descrito como 3 y ahora dos ángulos, pi cuarto y pi tercios. Esto indicaría que el radio, el módulo de R es 3, ¿no? Pi cuartos es este ángulo θ y pi tercios será la elevación que tendrá la proyección horizontal. Este punto se posiciona y si tenéis en cuenta es tradicional ver también el dibujo de una esfera porque es como si tuviésemos que posicionar en referencia a un sistema cartesiano, definimos una esfera y en esa esfera pinchamos en el origen y el punto está en cualquier situación en esa esfera. Esa esfera es una esfera de radio, en este caso 3. Para ubicarlo de manera exacta tenemos la ayuda de los ángulos θ y φ. Bien, también podéis comprobar que se pueden relacionar con las coordenadas cartesianas, de tal manera que la x del punto en cilíndricas, la x del punto será ρ coseno de θ. La y de P será ρ seno de θ, ρ seno de θ será esto de aquí, que es la y del punto, y la z del punto P coincide con esta z que proporcionan las coordenadas cilíndricas. Esta terna es coordenadas cilíndricas y si solamente nos quedamos con la x y la y, se llamará un sistema de coordenadas polares, un sistema bidimensional, ¿vale? Coordenadas polares. En esféricas es diferente, la x del punto P será esta cantidad mide ρ coseno de φ.
¿verdad? Rho coseno de phi. Y ahora, esta proyección horizontal que mide rho coseno de phi, la componente x será rho coseno de phi, que es esto. Si nos fijamos en este dibujo ya tenemos esto, ¿vale? Y ahora para tener esta proyección, pues a su vez será coseno de tita. Es decir, esto es, sabiendo que ahora en esféricas rho es esto, la proyección horizontal, aquí hay un triángulo, ¿veis? De OP a su proyección horizontal, y en este triángulo, ¿vale? Esto es phi, esto de aquí, esto es rho coseno de phi, ¿vale? La y del punto P, pues será rho coseno de phi, es decir, esta proyección horizontal por, en esta ocasión, seno de tita. Y la z del punto P será esta altura, que si esto es rho, esto ahora será rho por el seno de phi. Esta forma de definir las coordenadas esféricas no es única y encontraréis con frecuencia en algún otro texto que el ángulo phi se define aquí, ¿vale? Como el complementario. Está igual de bien, lo único que pasa es que hay que tener claro cómo se ha definido ese sistema de coordenadas. Definamos ahora qué es la trayectoria de una partícula. La trayectoria es simplemente una curva continua, formada por los sucesivos puntos geométricos que ocupa la partícula material. Fijaros, es habitual confundir r de t, que es el vector de posición, con la trayectoria. Eso no es la trayectoria. Una característica importante, fijaros, es que la trayectoria no incluye el parámetro tiempo. ¿Y esto cómo es posible? Se parece mucho al vector de posición. Os lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo para que lo veáis en el plano. Imaginad que en el plano yo dibujo la planta de una carretera. La planta de una carretera podría ser así. Ese es un tramo de carretera. Esa curva que he dibujado será la trayectoria que un móvil va a describir, porque va a estar forzado a moverse en esa carretera. He dibujado una trayectoria, aquí está la X y aquí está la Y. En esa trayectoria no hay implícito en qué dirección y de qué manera se mueve un móvil. Eso es misión del vector de posición r de t, de tal forma que podemos tener un coche lento que va recorriendo esta curva en este sentido y tiene una determinada R1 de t. Podríamos tener un coche más rápido que, lo voy a poner así mejor, que va recorriendo la curva en el mismo sentido pero más rápido. Aunque los puntos por los que va pasando ese coche son los mismos, porque la carretera es la misma, R2 de t contiene una información que es distinta de R1 de t. Y es que R2 de t contiene también información de cómo de rápido cambia y de hacia qué dirección va. Vamos a suponer que además hay un tercer vehículo R3 de t que empieza aquí y va recorriendo esta carretera así. La manera de recorrerla, vamos a suponer que no es un vehículo suicida, es una carretera de 2 carriles, pero esto es una idealización, ¿verdad? La manera de recorrer esta curva, la forma de cómo lo hace, que empieza aquí y llega aquí, no la describe R3 de t, pero la trayectoria sigue siendo la misma curva, ¿veis? La trayectoria es simplemente la sucesión de puntos que el vector de posición, una vez terminado el movimiento, podemos ir uniendo todos los puntos por los que ha pasado y olvidándonos del parámetro tiempo,
porque solamente es una curva, ¿veis?, en X y en Y. No hay t para nada. Definimos, vamos a meter otra definición más. ¿Qué es el vector desplazamiento? El vector desplazamiento es un vector que vamos a llamar incremento de r, que es simplemente la diferencia en el vector de posición entre dos instantes dados. Es decir, r en un determinado t2 menos r en un determinado t1. Por ejemplo, en mi primera ecuación del movimiento, la azul, imaginemos que en t igual a t1, esta partícula está aquí, en t igual a t2 está aquí. Esto y esto, ¿vale? Pues el vector de desplazamiento será el vector, vamos a ponerlo así, que une este punto con este punto. Así. Este vector de aquí es incremento de r. Y es lo que la partícula se ha desplazado desde aquí hasta aquí. Y no es un vector que simplemente le importa la posición inicial y la posición final. No coincide con la curva. Si, por ejemplo, la posición final hubiese sido aquí, esto fuese en un tiempo t3 y esto en un tiempo t1, el vector incremento de r será pinchar aquí hasta aquí, ¿vale? En línea recta. Esto será incremento de r2, que es t3 menos t1. Perdón, r en t3 menos r en t1. ¿De acuerdo? No confundir jamás desplazamiento con trayectoria. Este capítulo es muy fácil, pero hay conceptos que hay que fijar y no confundir y usarlos siempre de la misma manera. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a consideremos el vector de posición r en un sistema de referencia cartesiano. Viene dado por la siguiente expresión: 3 medios de t al cuadrado, 0. ¿De acuerdo? La trayectoria, puesto que z es igual a 0, estará en un plano. Podemos definir la trayectoria indicando que x será la primera componente, 3 medios de t al cuadrado, y la y será la segunda. Perdonad, aquí he cometido un error, no es t cuadrado, es t al cubo. T al cubo. La segunda y es t al cubo. Pues bien, de la primera ecuación y la segunda ecuación yo puedo poner de la primera y t cuadrado valdrá 2x, perdón, vamos a ponerlo de la segunda mejor. De la segunda ecuación, el tiempo t vale la raíz cúbica de y, es decir, y elevado a un tercio. Y si este tiempo t lo incorporo aquí, ya tendré una relación entre x e y, que es lo que caracteriza una trayectoria. La trayectoria en un plano será solamente una función de x e y, no interviene el tiempo. Fijaros, x es igual a 3 medios de t al cuadrado, pero donde pone t voy a poner y elevado a un tercio, todo eso elevado al cuadrado. Es decir, 3 medios de y elevado a 2 tercios. ¿Vale? O bien, esta ecuación podría ponerla de esta forma: f de x y igual a 0. ¿Vale? X menos 3 medios de y elevado a 2 tercios es igual a 0. Esta es una curva que está definida
en componentes implícitas, ¿vale? Eso es una, como pongo aquí, una f de xy igual a 0. Ya digo que otra opción hubiese sido, voy a poner así, otra opción hubiese sido, por ejemplo, de la primera, puedo despejar el tiempo, t, y t vale 2/3 de x elevado a 1/2. Y ahora sustituyo en la segunda. Quedando y es igual a t, es decir, 2/3 de x elevado a 1/2, a su vez elevado al cubo. Es decir, y es igual a 2/3 de x elevado a 3/2. Por lo tanto, podría poner y menos 2/3 de x elevado a 3/2 igual a 0. Esta curva no contiene el tiempo como parámetro y es también la misma trayectoria. Es la ecuación de la trayectoria. Algo importante a definir ahora es lo que se denomina la ley horaria del movimiento. ¿Qué es la ley horaria del movimiento? La ley horaria es simplemente expresar el parámetro arco en función del tiempo. Nada más que eso. Es un cambio al parámetro arco expresando S en función del tiempo. Volviendo al símil de una carretera, es simplemente definir un origen e indicar cuándo se recorre esta carretera, pero expresando únicamente la distancia recorrida. ¿Vale? Es decir, quiero saber S de t, será una curva, en la cual aquí tendré S y aquí tendré t, ¿de acuerdo? Y lo que me va a indicar es, para cada tiempo, qué espacio recorre, pero sobre la curva. Es decir, si en este tiempo t1 corresponde un S1, tengo que ponerme aquí, medir a lo largo de la curva y llegar aquí a S1. En tiempo igual a 20 minutos ha recorrido 40 metros. 40 kilómetros, perdón. Pues eso significa que moviéndose en la curva el móvil ha recorrido en ese tiempo 40 minutos, ¿vale? En nuestro caso, en nuestro ejemplo, nuestra curva va a ser la r de t igual a 3/2 de t cuadrado. Voy a ponerla así. T cubo. 0. ¿Cómo cambio al parámetro arco? Pues siempre de S es la raíz cuadrada de x punto al cuadrado, ya con el punto fijaros cómo utilizo ya la notación para las derivadas, más y punto al cuadrado, más z punto al cuadrado, diferencial de t. X punto vale, la derivada de 3/2 de t al cuadrado es simplemente 3t. La derivada de t al cubo es 3t cuadrado. Por lo tanto, de S será, y la derivada de z punto, como z es 0, es 0. Por lo tanto, esto nos quedará la raíz cuadrada de 3t al cuadrado más 3t cuadrado al cuadrado más 0 al cuadrado, no lo voy a poner, por diferencial de t. Esto fijaros que aquí hay un 3t al cuadrado y aquí, esto de aquí podemos descomponerlo como 3t por t y todo eso al cuadrado. Entonces es fácil que veáis que esto queda la raíz cuadrada
de 3t al cuadrado, ¿vale? Que multiplica a 1 más t. Por lo tanto, de S queda la raíz, de S queda 3t, que ya voy a pongo aquí raíz y raíz, pero como es 3t, perdonad, esto está igual, había por ahí alguna cara rara, pero ahora ya está claro, ¿verdad? Es 3t al cuadrado, lo había puesto mal, ahora es 3t raíz cuadrada de 1 más t. Bien, pues entonces, para pasar a S, lo que hay que hacer es, S será, vamos a asumir que S vale 0 en un determinado t igual a t0, y S vale un determinado S en t igual a t. Pues entonces S será la integral entre t0 y t de esta expresión de aquí, 3t raíz cuadrada de 1 más t, aquí me falta el diferencial de t. Y esa integral podéis comprobar que esto de aquí, ¿vale? Se puede ver como una integral de esto es 1 más t cuadrado elevado a 3 medios. La derivada de esto es, esto de aquí si lo deriváis, queda 3 medios, 1 más t al cuadrado elevado a 1 medio, o la derivada de lo de dentro que es 2t, este 2 con este 2 se va, y queda 3t raíz cuadrada de 1 más t. Es decir, esta primitiva queda 1 más t cuadrado elevado a 3 medios. No es objeto de esta asignatura introduciros integrales complicadas y nada, integrar ya hoy día con SimPy y con otros elementos es cada vez más fácil, ¿vale? Entonces, aquí lo único que pasa es que si os damos esta integral, sí es muy fácil derivándola que comprobéis que es eso, ¿vale? Pues bien, S de t es la ley horaria. S de t es 1 más t cuadrado. Esto, si fuese un problema, determine la ley horaria. Pues ya habríamos acabado. Esto es la ley horaria del movimiento. Repito, la ley horaria es simplemente expresar el parámetro arco en función del tiempo.